un equipo para servirle a Dios. Dios no está muerto. Él está vivo. Parece sencillo, pero no consideramos que Él ha vencido la muerte, de que Él es fiel y verdadero y de que Él es grande. Él no ha muerto, aunque muchos crean que sí. Él de verdad que es un Dios increíble y maravilloso, y hemos nacido para exaltar su nombre. Y no debemos olvidarnos que todo fue hecho por Él y para Él. No crean que estoy predicando, esto es algo que vino del Espíritu Santo. El tema de hoy pues es muy importante que lo entendamos, más aún en nuestros tiempos, en tiempos de conflicto, en tiempos de pelea, porque tenemos un Dios que no está muerto, un Dios que va con nosotros, un Dios que está a nuestro lado, y tenemos que entender esa realidad y creerla verdaderamente, porque Jesucristo vive y reina. Amén. El tema de hoy es: no jales al perro por las orejas. Parece un chiste, sí, pero no es un chiste. Esto no lo dije yo, lo dijo Salomón. En Proverbios 26:17 leemos: meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas. Amén. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. El que diga que no, de verdad, o se analiza o es mentiroso. ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no tiene problemas? Los problemas son cotidianos en todo ámbito. Por eso, por alguna razón, a lo largo de la Biblia vemos numerosos proverbios que nos enseñan cómo manejar estas situaciones, qué hacer ante estas situaciones, y todas esas cosas las vamos a analizar ahora. Un consejo de corazón: usted quiere vivir la vida al máximo. Tenemos una vida eterna, pero la vida en la tierra también es un regalo. La bendición de Dios empieza desde ahora, desde ya, desde este segundo. Si quieres optimizar tu vida al máximo, lee el libro de Proverbios y aplica cada detalle. Es el único libro que yo puedo abrir al azar, agarrar un versículo al azar y va a tener una aplicación. Es el único libro que se puede leer en desorden, ¿verdad? Y si aplicamos esos principios a nuestra vida, vamos a encontrar la solución a la mayoría de nuestros problemas. Fíjense, vamos a analizar y desglosar un poco lo que significa este proverbio. Meterse en pleito es agarrar a un perro por las orejas. ¿Qué significa jalar al perro por las orejas? Primero, ¿qué pasa si yo jalo a un perro por las orejas? Me va a morder, me va a atacar, ¿no? Entonces, lo primero, partiendo desde allí, podemos decir que jalar a un perro por las orejas no tengo por qué hacerlo, no hay razón lógica, inteligente para hacerlo. Entonces no tengo que meterme en un problema sin necesidad. Hay problemas inevitables, sí, pero siempre que esté en mis manos, yo no tengo por qué venir y jalarle las orejas al perro, porque me voy a meter en un problema sin necesidad. Segundo, es un acto de sandez, es un acto de torpeza o de estupidez, póngale el adjetivo que quieran, pero la cosa no va a cambiar. No hay por qué hacerlo. No beneficia a nadie, ni al perro ni a mí. Fíjense que en 2 de Timoteo el perro representa el problema, ¿no? En este caso, no beneficia ni al perro ni a mí. 2 de Timoteo 2:14, Pablo le dice a Timoteo, que era su sucesor en esa iglesia, dice: recuérdales esto, a la iglesia de allá, ¿no? Exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto es una manera elegante de decir que pelear es inútil. Repítalo: pelear es inútil, no sirve para nada. Entonces, ¿por qué hacerlo? No hay por qué hacerlo. De igual modo, jalar al perro por las orejas es un masoquismo, porque no hay necesidad de pelear. Las peleas generan un entorno muy desagradable en nuestra vida, a lo largo y ancho de todo lo que hagamos. Fíjense, hay muchos proverbios que nos dicen que es mejor que pelear. Mejor es encontrarse con una onza privada de sus cachorras que con un necio en su necedad. Primero, o sea, preferible, fíjense. También, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor me es la comida de legumbres donde hay amor que la comida de buey engordado donde hay odio. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas.
Y así hay muchos más que ustedes pueden encontrar a lo largo del libro de Proverbios, que fíjense, que nos enseña la desventaja que nos pone vivir en pelea. Porque ya no es una cosa de que estamos continuamente en ello, ya es algo cotidiano, es algo diario que vivimos, ya no son casos excepcionales, como solía ocurrir antes. Fíjense que de hecho los conflictos y los pleitos no son cosas de hoy en día, han existido prácticamente desde que estamos sobre la tierra. Toda la vida el ser humano ha peleado. Hay enfrentamientos de ricos contra pobres, de izquierda contra derecha, de los de arriba contra los de abajo, de los judíos contra los musulmanes, de estos contra estos. Toda la vida hemos peleado. Y eso nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Qué tiene? Los conflictos no son algo nuevo. ¿Por qué hay tanta enemistad? Entonces el gran trabajo del Evangelio, porque nosotros venimos de ese mundo también y traemos cosas, y la pelea existe en la iglesia y va a existir en todas las iglesias del mundo. Es algo normal, algo cotidiano, algo que hay que enfrentar. Entonces la gran tarea del Evangelio es destruir estas barreras, estas cortinas de hierro que los problemas nos han separado unos de otros. Hay una barrera ahí que el Evangelio tiene la tarea de romper y que nosotros como iglesia tenemos que empezar, porque si no nos ayudamos a nosotros mismos, ¿con qué cara vamos a ayudar a los demás? ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Entonces, si proclamamos que venimos y vamos a ayudar al mundo, ¿cómo lo vamos a hacer si dentro de la iglesia no podemos y hay una barrera de separación? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es destruir esa barrera, sobre todo en la iglesia del Señor, porque como dice Pablo en Gálatas, dice que ya no hay judío ni gentil, no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ya no hay raza, ya no hay género, ya no hay sexo, ya no hay clase social, todos somos uno en Cristo Jesús, y eso es lo primero que hay que entender. De igual modo, fíjense, surgimos la pregunta que nos hemos hecho durante toda la vida a lo largo de los 15.000 años de humanidad: ¿por qué peleamos? ¿De dónde vienen los pleitos? Fíjense que la respuesta está en la Biblia. Y desde el problema más sencillo, el incidente en la calle que te peleaste por alguien porque te pisó, y la Segunda Guerra Mundial tienen exactamente la misma causa. Todo viene de lo mismo. Entonces son dos grandes bloques que nos van a generar una pelea. Vamos a leer en Santiago 4:1. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y de igual modo Proverbios 16:18 dice que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a resumirlo en dos: en el egoísmo y en el orgullo. De ahí vienen todos los problemas y ahí resumimos todas las pasiones internas. Porque muchas veces por altivez queremos discutir para ganar. El problema es que al discutir para ganar todos perdieron ya. No hay victoria nunca en una discusión. Y como vimos antes en segunda de Timoteo, lo describimos con una palabra: inútil. Entonces mis pasiones internas, mi egoísmo, mi rabia, mis ganas de tener la razón, porque a mí me da la gana, porque esta es mi opinión y se va a hacer porque yo lo digo, creo un conflicto, genero un conflicto en mi familia, en mi casa, en mi escuela, en mi universidad, en mi trabajo. Entonces el problema está en mí. Entonces a veces me dicen: ay, bueno, pero es que esto es así, me provocan. No, pero es mi decisión si tomarlo o no. Entonces ese es el primer ingrediente, que es desear y luchar para conseguir mi voluntad. Está dentro de nosotros y toda la vida lo ha estado. Porque los seres humanos lamentablemente tienen diferencias, por supuesto, siempre van a existir, pero las conducen a través de la violencia a nivel de países, en el caso de las guerras, a nivel personal, a través de las peleas, de los golpes, de los puños. ¿No? A ver cuántas veces no hemos visto espectáculos en la calle por una tontería, que alguien se comió un semáforo y se van y se caen a puños delante de uno y uno se queda así: ¿qué pasó? No pasó nada. Ha pasado, ¿no? Es así. Se ríen porque saben que es verdad. Entonces tenemos que aprender a canalizar esa rabia, tenemos que sentir las emociones, sí, porque Dios nos ha dado emociones, pero no dejarnos llevar, porque estamos generando el primer ingrediente, que son las pasiones internas. El segundo ingrediente, que no lo digo yo, lo dice Pablo en 2 Corintios 2:11. Vamos a leerlo. Vamos a dar tiempo a que lo busquen. Una afirmación fuerte: el diablo. ¿Hasta qué punto? ¿No? Dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo no es tonto. Está vencido, sí, pero no es tonto. Y va a dar la batalla, aunque esté perdida, la va a seguir dando. Y tiene maquinaciones. Y él va a aprovechar las pasiones internas
y las va a voltear en nuestra contra y va a generar la pelea, que es donde Él puede reinar. Porque Dios es paz y lo contrario a la paz es la guerra. Lo dicen todos los diccionarios en todos los idiomas. Lo contrario a la paz es el conflicto. Y si Dios es paz, ¿de quién es el conflicto? Del diablo, porque es el adversario, es el antónimo, es la inversa, es el elevado a la -1 de Dios. Es todo lo contrario. Entonces, efectivamente, vemos que el diablo agarra ventaja de nosotros, porque divide y vencerás, ¿no? Y esto es el ingrediente básico para generar todas las peleas, todos los conflictos. Como les digo, desde la pelea con mi mamá hasta la Segunda Guerra Mundial, es esto, es lo mismo. Entonces no podemos ver las cosas como que cada problema es diferente. Todo tiene la misma raíz, la misma causa, motivo, razón y circunstancia está ahí. Entonces no veamos las cosas como aisladas, sino que piense cómo todo se puede conectar en una sola verdad. De igual modo, hay otro condimento, que es la ira. Y aquí tengo tapado lo que siga para que no adivinen y no deduzcan, pero yo quiero que de verdad vamos a tomarnos unos minuticos de reflexión, unos segundos de reflexión. ¿Enojarse es pecado, sí o no? No digan mucho. Nada más levante la mano el que piense que enojarse es pecado. Yo voy a levantar la mano porque yo voy a votar por las dos opciones, ¿no? No piensen que estoy votando. Ok, tenemos 1, 2, 3, 6, 7 votos que dicen que sí es pecado enojarse. ¿Quién dice que enojarse no es pecado? Y esas abstenciones, hay muchas abstenciones, vamos. 1, 2, 3, 4. Okay. Irreversible, gana el no. Entonces, antes de revelar la respuesta, vamos a analizar un caso. ¿Hasta qué punto enojarse es pecado? ¿Es pecado o no es pecado? Fíjense que la Biblia afirma que Dios nos hizo según su imagen y semejanza, ¿sí? ¿Dios se enoja? Sí. Dios se enoja. La Biblia dice que se aira, tiene emociones. Entonces, si Dios nos hizo su imagen y semejanza y Él se enoja, tenemos derecho a enojarnos. Ahora vamos a ver hasta cierto punto. Tenemos derecho a enojarnos, pero no tenemos derecho a guardar el rencor. Fíjense el ejemplo que nos dio Jesucristo en los mercaderes del templo. En la historia bíblica leemos en los evangelios que habían convertido el templo de Dios en un mercado guaycaipuro. O sea, eso era vendían animales, vendían alpiste, vendían todo. Era un mercado popular allí dentro del templo de Dios. Muy bueno el mercado, pero no dentro de la iglesia. Entonces Jesucristo dice que se molestó y los echó. Entonces se imagina a Jesucristo riéndose: ay, salgan fuera de la casa de mi padre. O fue de verdad con cierta molestia para que respeten en la casa de Dios. No una rabia, no un rencor, no un odio. Fíjense que la Biblia dice: enójense pero no pequen. Eso todo el mundo se lo sabe de memoria. Pero la segunda parte del versículo se olvida, que dice que no se ponga el sol sobre nuestras cabezas y sigas enojados. ¿Por qué? Porque dejar pasar el tiempo es volver a pensar en el enojo y recostarse en el enojo y revolverse en el enojo y seguir en el enojo, y eso abre puerta al pecado, que es la ira. Jesucristo los votó y se molestó, sí, pero no estuvo toda la tarde bajo un árbol. Estos desgraciados, ¿cómo se atreven? Estos buhoneros, ¿qué les pasa? No estuvo así, no fue así. Entonces tenemos derecho a tener el enojo, pero no a guardarlo y a generarlo rencor. Entonces, en síntesis, enojarse no es pecado siempre y cuando no se convierta en una explosión constante, en un odio, en un rencor, en que no puedo soportar a esta persona, no la puedo ver. Porque claro, la gente hace cosas tontas y nosotros hacemos cosas tontas y nos enojamos unos con otros. Es normal, tenemos todo el derecho de hacerlo, pero vamos a ver también Proverbios 14, 17 acerca de esto, ¿no? Vamos a leerlo. Es muy importante reflexionar y pensar en cada uno de estos puntos. Son muchísimos detalles. Sí, hay derecho a enojarse, pero no a odiar, no a guardar rencor. Por eso dice que ni siquiera deje que le anochezca. Desecha eso y perdona a la persona ahí mismo. Proverbios 14, 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, una cosa es enojarse en un momento y otra cosa es ser un iracundo, un fosforito. ¿Cuántos conocemos personas que no les pueden decir nada porque ya Tercera Guerra Mundial bajo techo? Increíble. Entonces, muchas veces esto es así. Entonces, la mejor reflexión: ¿qué hacer si tengo rabia? Primero, dejar la ira secar. Hay una reflexión que dice que estaban dos niñas jugando en un jardín
y una le presta las tacitas de té a la otra y se va para su casa. Regresa y encuentra las tacitas de té rotas y destrozadas. Y dice que le dio una rabia, un rencor, fue donde la mamá y dijo, le voy a formar un problema a esa niña, le voy a caer a golpes, voy a ir a su casa, le voy a decir a su mamá, ya va a ver cómo se atreve a partirme mi juguete. Y la mamá le dijo, mira mija, esto es como un pantalón que se te mancha con lodo. Tú no puedes barrer el lodo si el lodo está mojado. Tienes que dejar secar el lodo y después sí vas a poder limpiarlo del pantalón. Así también es el enojo. Yo no puedo ir a hablar con alguien estando enojado porque voy a hacer locuras como acabamos de leer en Proverbios. Yo tengo que esperar que la rabia se calme y para poder conversar desde un punto de vista no defensivo, no agresivo con la otra persona. Entonces la niña obedeció el consejo de la mamá, se le pasó la rabia, respiró profundo y fue a seguir una explicación. Y resulta que en la puerta la otra amiga estaba llorando porque vino un niño y le pegó un pelotazo al juego y la amiga le había comprado una nueva tacita de té. ¿Verdad? Fíjense cómo era una situación completamente diferente. ¿Y qué hubiera pasado si la otra hubiera ido brava a reclamarle o a caerle a golpe o a darle lo que iba a hacer? Entonces es importante dejarla ir a secar, bajarle dos, respirar profundo y luego proceder a tratar el conflicto, porque si yo voy bravo, el conflicto se va a multiplicar, no se va a frenar ahí. Y eso es muy difícil de entender, muy difícil de aplicar, porque a mí hacen algo y me siento agredido y tengo el deseo de ¿cómo te atreves? ¿No? Yo voy a ir y me voy a vengar de ti. Inconscientemente eso está, porque todos somos humanos y eso está en nosotros. La diferencia es que tenemos la oportunidad de decidir dejarla ir a secar o hacer crecer el problema. Entonces, mientras tengamos oportunidad de decidir, podemos decidir bien, ¿verdad? Vamos a analizar también un segundo condimento. Les llamo condimentos porque las razones fundamentales siguen siendo las mismas: el diablo y las pasiones internas. De ahí vienen todos los problemas, del egoísmo, del querer tener la razón. Estos son como la sazón que aumenta la posibilidad de tener un conflicto. Fíjense, el segundo ingrediente es la lengua. ¿Qué dijimos de las discusiones y las peleas? Que muchas veces son inútiles. Aquí hay un ejemplo de una pelea inútil. Hay un número acostado. Este dice que es un 9 y este dice que es un 6. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón y nadie está equivocado. Entonces todos tenemos derecho a pensar diferente, a entender el punto de vista del otro, porque es lo mismo. El hecho de que yo lo explique diferente, yo piense diferente, yo haga las cosas diferentes, no quiere decir que el otro esté equivocado. Y eso de verdad yo creo que eso es lo que falta en todo nuestro país, en todo nuestro continente, aprender a hablar y entenderse, porque nadie tiene la razón y nadie está equivocado. La Biblia, fíjense lo que leímos en Santiago. Santiago no dice, bueno, el que tenga la razón que haga esto y el que no importa quién tiene la razón. Lo importante es saber canalizar el conflicto. Y esta lengua, la lengua que tanto nos mete en problemas, ¿verdad? Que a veces, la misma Biblia dice que eso es, una vez que sueltas las riendas, sueltas la lengua, haces un incendio forestal, como dice en Santiago, ¿no? Fíjense que muchas veces hay una proporción. Dicen por ahí, la proporción 2:60, lo que pasa es que aquí no se ve el 2, que necesitamos 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a cerrar la boca. Eso es una proporción increíble y es así, porque muchas veces, y eso se combina con lo que vimos anteriormente, por mi egoísmo, por mi ganas de tener la razón, por mi rabia voy y abro la boca y hago un problema sin necesidad. Proverbios 17:28, tengan la Biblia abierta en Proverbios porque no vamos a salir de ahí. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Científicamente dicen que la velocidad de la luz es mucho más rápida que la velocidad del sonido, ¿no? Por eso es que a veces dice que a veces ven una persona brillante y luego cuando habla ya se echó a perder la brillantez. Entonces, fíjense que incluso el tonto, cuando se calla la boca, es contado por sabio. Entonces hay que aprender a veces simplemente callarse, no hay necesidad de discutir. Si de verdad no hay necesidad de pelear, ¿para qué hacerlo? Si hay un pequeño malentendido y se quedó ahí, no, yo voy a volver a abrir el tema y voy a volver a abrir mi boca porque yo quiero tener la razón y vuelve otra vez lo mismo y nunca vas a salir de ahí. Eso es un ciclo infinito. Entonces, otro factor importante es que a veces sí tenemos que hablar, a veces no es que nos vamos a quedar callados en todo, pero lo importante no es lo que voy a decir nada más, sino la manera en la que lo voy a decir. Si alguien me viene y me saluda, epa, ¿cómo estás? Yo, bueno, ¿cómo estás? Pero si alguien te viene saludando gritado, así te está diciendo algo bonito, tú te quedas así. Porque no es lo que digo, es la manera en la que lo digo. Y para esto hay una reflexión
que cuentan de un sultán de Arabia Saudita que tuvo un sueño hace muchos años y él soñó que se le habían caído los dientes. Entonces él se despierta turbado en la madrugada y manda a llamar a un sabio y reúne al sabio y le dice: bueno, yo soñé que se me habían caído los dientes, ¿qué significa este sueño? Y el sabio viene y dice: ay, sultán, qué desgracia, qué miseria, qué horror. Eso significa que toda tu familia se va a morir y tú te vas a quedar solo como un perro callejero desamparado. El sultán se para bravo y le dice: qué insolencia, y lo mandó a ahorcar, lo mandó a degollar y le quitó toda la fortuna a su familia por insolente. Y el sultán bravo manda a llamar a otro sabio y lo vuelve a reunir: mira, yo soñé que se me habían caído los dientes, ¿qué significa ese sueño? Y el otro sabio viene: oh, felicidades. El rey se queda así, el otro me insultó y este ¿qué le pasa? Felicidades, rey, qué bueno, te felicito, gloria al rey, larga vida al rey, viva el sultán, y todo lo que le dicen a la corte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te felicito porque tú vas a vivir muchos más años que toda tu familia, tú vas a tener la más larga vida que los demás. Y el rey, por supuesto, lo condecora, lo nombra primer ministro y le da 500 monedas de oro. Fíjense que en esencia los dos mensajeros dijeron lo mismo, que la familia se iba a morir primero que él. Nada más que uno le dijo: te vas a quedar como un perro callejero, y el otro lo felicitó y lo abrazó: felicidades, vale, vas a vivir más que todos los demás. Entonces fíjense, aquí en esta reflexión entendemos la importancia enorme de que no es lo que voy a decir, sino la manera en la que lo digo. Y eso lo hacen los políticos y les funciona muy bien, ¿no? Que disfrazan las cosas y lo ponen por un chiste muy bello para engañar a la gente. Claro, nosotros no lo vamos a hacer para engañar, sino en el sentido de que hay que entender, mi actitud lo hace todo, mi actitud hace la diferencia. A lo mejor tienes la razón, pero al venir peleando, al venir hablando, al venir grosero, ya perdiste la razón automáticamente. Todo. Eso es en todos los cortes, en los tribunales internacionales, en todos lados. El que se alza, perdió, porque es la actitud lo que lo hace. Y esto va conectado también a dejar la ira secar, porque si no tengo la ira mojada todavía, no voy a poder aplicar esto nunca. Entonces es muy importante entender esto. Vamos a ver, ahora nosotros tenemos la tendencia a victimizarnos, la tendencia que nunca es mi culpa, la culpa es de los demás. Y eso está en todos lados y siempre lo hemos tenido, ¿no? Siempre buscamos esconder nuestra falta. Y decimos: bueno, yo tengo problemas con todo el mundo porque todo el mundo la tiene agarrado conmigo, pobrecito yo, no sé qué. Pero hay que hacer un análisis, un autoanálisis de nosotros mismos. Y no solamente autoanálisis, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Mi autoanálisis puede decir que yo soy maravilloso y no tengo nada. Pero Señor, muéstrame, dame señales de si soy yo el problema. Porque fíjense, hay mucha gente, hay un dicho en inglés, ¿no?, que dice que el que no conoce otra cosa que pelear va a pelear siempre. Entonces hay gente que lamentablemente en su vida ha tenido tanta pelea que la pelea se convirtió en un estilo de vida y no puede haber un entorno tranquilo porque inconsciente o conscientemente va a empezar a pelear, va a empezar a discutir, va a empezar a fastidiar. Entonces es muy importante. Si yo tengo problemas en todos lados, el problema está en los lados, pues está en mí. ¿Qué está pasando? Entonces vamos a leer aquí los 3 proverbios, ¿no? Vamos, el primer proverbio es el 30-33. Dice: si bates la leche, obtendrás mantequilla. Si te suenas fuerte, te sangrará la nariz. Y si irritas a otro, acabarás en una pelea. Entonces muchas veces nosotros, fíjense que esto es como una ley de acción y reacción. Una tercera ley de Newton, podemos decir, ¿no? Si yo bato la leche, va a salir mantequilla. Si yo me sueno fuerte la nariz, me va a sangrar. Y si yo vengo y causo la ira a otro, voy a crear un problema. Entonces aquí está la primera causa de que si soy yo busca pleito. Busco molestar a otro, consciente o inconscientemente. Fíjense también, dice que el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15-18. Otra vez vemos que en el momento del enojo, mejor bajarle 2 y después proceder a resolver. Las cosas tienen que ser en orden. Yo no puedo meter la torta en el horno si antes no le puse la mezcla. Yo no puedo, de igual modo, yo no puedo resolver un problema si estoy enojado. Tengo que bajarle 2 al enojo. Y dice que el que ama la disputa ama la transgresión. Fíjense que ya ama la pelea, porque si yo he vivido en eso toda mi vida, no conozco otra cosa. Disfruto pelear, disfruto consciente o inconscientemente que hay un problema en mi casa, que hay un problema aquí. Si no lo hay, lo creo. Entonces ya inmediatamente la gente empieza a pellizcar, empieza a fastidiar, empieza a moverse. Hay mucha gente así, lamentablemente, que busca pelea. Hay peleones, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo enfrentarme a un peleón, pero ahorita soy yo el peleón.
Entonces, y dice que el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Entonces, si constantemente disfrutamos vivir en pelea, porque ya no es que tengo pelea, que vivo en pelea. Mi casa es un campo de guerra, mi trabajo es un campo de guerra, tengo problemas en todos lados. Entonces, ¿qué hace? Fíjense que también hay gente que dice, bueno, y si me provocan, bueno, si te provocan, hay un refrán que dice que se necesitan dos para bailar, porque estoy yo bailando. Si viene alguien y te empieza a hacer un paso delante tuyo, tú le vas a seguir el baile. Entonces, de igual modo, yo tengo oportunidad de decidir si meterme en la pelea o no. Entonces, no hay excusa de que, ay, me provocaron, que en un conflicto, no sé qué, no hay ninguna excusa, porque yo tengo la oportunidad de parar eso allí. Y vamos a analizar eso más adelante. ¿Qué síntomas graves o alertas, vamos a tener como unas alertas rojas que me indican si el problema no son los demás o si soy yo? ¿No? Fíjense, lo primero es la proporción 1:90. Como dicen por ahí en un refrán en inglés traducido, dice que si te consigues con un tonto que peleó contigo en la mañana, bueno, te peleaste con un tonto y ya. Pero si son 90 los tontos con los que discuten en un día, lo más probable es que el tonto seas tú. Lo mismo lo aplicamos al buscapleito. Si yo me peleo con 100 personas en un día, oye, el problema está en mí, no en los demás. Pero ahí viene la tendencia, ¿no? Bueno, que eso es de los demás, eso no es mío, eso no soy yo, porque el corazón es engañoso, ¿no? El corazón es conspirativo, que cualquier cosa ya me quieren hacer algo, ¿no? Entonces, otro síntoma es que nadie quiere estar conmigo, nadie me quiere hablar. Entonces, ay, es que me rechazan, es que nadie me quiere. Claro, porque si cada vez que voy contigo es una pelea y un problema, ¿cómo voy a disfrutar tu compañía? Entonces, este es el segundo síntoma grave. Si yo veo que la gente se me aleja, que la gente no se me acerca y tengo problemas con todo el mundo, porque si es con una persona, bueno, es con una persona y ya, pero si es con 60, la cosa es diferente, ¿no? Otro, como les digo, problemas en todos lados y tendemos a la victimización. Y no, ese es el diablo. Eso es una prueba de Dios para que pruebe mi carácter. Eso no soy yo. Entonces nunca soy yo, todos los demás. Entonces no te victimices porque no todo es culpa del diablo. Vimos que sí, efectivamente el diablo mueve las pasiones internas para crear conflicto, pero muy diferente a que el conflicto, el peleón soy yo. Entonces, si yo tengo las características de un buscapleito, si peleo con 100 personas en un día, nadie se me acerca, para donde voy es un problema, no vivo en paz porque me he acostumbrado, disfruto vivir en el chiquero de la pelea y me siento cómodo y no quiero salir de allí. Entonces, es una señal que tenemos que buscar urgentemente de Dios. Y puedes tener 60 años en la iglesia, ¿y qué? Eso aplica para todo, nadie se va a salvar, porque quien no ha tenido problemas, que diga que no ha tenido problemas, está mintiendo. Entonces, tenemos que tener muy claro la diferencia entre si yo soy el que busca pelea o es que me la buscan a mí. Y tener constantemente reflexión. Y como dije, no ver todo con ojos conspirativos, de que no quiero hablar con la persona, de que me van a herir, me van a lastimar, que esto es un plan secreto para que me hagan esto, ¿no? Como escuchamos todos los días en la televisión. Entonces, fíjense, vamos a ver otro principio muy importante que no solamente nos los enseñó el libro de Proverbios de Salomón, sino vamos a ver también el gran ejemplo de Moisés, que nos dice la única forma de salir ganando una discusión es que la discusión no exista, porque la pelea es inútil, como vimos. No se puede ganar una discusión, porque el simple hecho de que exista la discusión, ya todos perdieron. Si la ganas, perdiste también, porque has perdido un amigo, has perdido una compañía, has debilitado una relación personal, ¿no? Entonces, si tengo problemas con el marido, problemas con los hijos, problemas en la casa, problemas en los colegios, ¿qué está pasando? ¿No? Porque son situaciones diferentes y eso hay que tener en claro, esa diferencia entre ambas cosas. Otras veces generamos pelea contando los pollitos antes de nacer, ¿verdad? Porque como dijimos la otra vez, la ópera no terminó y no salió la señora gorda y ya se quedó una conclusión. Entonces, fíjense, muchas veces armamos una novela en nuestras mentes y resulta que no pasó nada. ¿A quién no le ha pasado? ¿No? Que con un detalle, ya como dijimos, por ver todo con ojos conspirativos, ya esta persona no me quiere, no sé qué. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo. No me saludaron, ¿no? O me voltearon la cara. Resulta que la persona simplemente no te vio, pero ya en tu mente empieza a maquinar, esto no me quiere, lo hizo para herirme, la movió el diablo, ¿qué le pasa? Esto es así. Entonces se hace un show, una novela mexicana en mi mente, resulta que es una tontería y no pasó nada.
Y pasa muy a menudo, más a menudo de lo que creemos. ¿A quién no le ha pasado? ¿No? Entonces, me pasa muy seguido a veces. Yo digo, bueno, pero ¿por qué estoy pensando esto si no he visto nada? No ha pasado nada. Entonces me hago un problema mental, me enojo con la persona y creo una pelea inconscientemente porque no pasó nada. No, a mí me pasó una vez, alguien me dijo, ¿y qué te pasa a ti que no me saludo? Yo, ¿cómo que no te saludé? Sí, porque te vi en el autobús y no me saludaste. Yo, bueno, tú estás en un autobús, ¿tú crees que uno está pendiente de quién pasa en la calle? Por favor. Entonces fíjense ese detalle, como ese hay infinidades de pequeñas tonterías y malentendidos que se traducen en peleas de 15 años donde los hermanos no se hablan, donde primos se dejan de hablar, donde tíos y primos pelean. Entonces creamos la Tercera Guerra Mundial a base a una tontería, porque no hemos entendido el principio muy importante que nos va a enseñar el caso de Moisés. Vamos a leer Proverbios 17:4. Dice que el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en base a estas novelas salen comentarios, salen chismes, mira, fulano ya no me habla, hasta se cree la gran cosa, como le subieron el sueldo ya hasta no se junta con la chusma, no sé qué. Entonces ya empiezan comentarios y murmuraciones y nosotros tomamos eso y eso es otro ingrediente que incita a la fecundación de una posible pelea o conflicto. Proverbios 23 dice que honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Como dijimos, para bailar se necesitan dos personas. Si alguien viene y me hace un merengue delante mío, yo no tengo por qué bailar con él. Entonces si alguien me viene y me empieza a discutir, me empieza a pelear, honra es del hombre dejar la contienda antes de que ocurra. Porque es mucho más fácil evitar un problema que solucionar uno que ya existe. Entonces, de igual modo, vamos a ver en Romanos 12:18. Dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Fíjense que dice que cuanto dependa de nosotros. Si no está fuera de mi mano, no puedo nada que hacer. Otra cosa es si la persona no me quiere hablar, no me quiere perdonar o no acepta mi perdón, eso es un problema de la persona. Yo no tengo por qué desvivirme, yo no tengo por qué morirme, porque aquí dice que en cuanto dependa de ti, si yo hice lo que tenía que hacer, si yo pedí perdón y hice lo que tengo que hacer y la otra persona todavía no lo ha entendido, por eso dice que en cuanto dependa de mí, está en paz con todo. Pero es imposible estar en paz con todo, porque también si la otra persona no pone colaboración, ya es un problema de la persona. Entonces este es el consejo de oro que nos da aquí el libro de Romanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Como dijimos antes, cuando alguien me agrede, se hiere mi ego, se hiere mi orgullo. Entonces, ay, ¿cómo te atreves? Ahora ya tú vas a ver lo que es juego. Ajá, ¿quién te manda? Entonces viene un deseo de querer tomar la justicia por mis propias manos. Y nada es más peligroso que cuando uno toma la justicia por sus propias manos, porque no somos justos. No somos justos, el único justo verdaderamente es Dios. Y como dicen por ahí, ¿no? Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. Entonces si me lo hicieron, yo no tengo por qué venir y hacerle a otro y vengarme. Porque a veces también las peleas son como un efecto dominó, ¿no? Entonces que alguien discute conmigo, yo estoy bravo, le grito al chofer del autobús y el chofer del autobús va bravo y le grita al hijo y el hijo le grita a otra persona. Y es una cadena de odio que se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. Entonces, de verdad que es muy importante entender la gran diferencia entre cuando depende de mí y cuando no depende de mí. Si yo lo que tengo que hacerlo y si la otra persona no acepta, eso es problema de la persona, yo ya no puedo hacer más nada, estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo y que la persona entienda. Y si no entiende, es problema de la persona, le dará cuentas a Dios. Entonces, no vengarnos nosotros mismos, sino esperar, reposar calmadamente, de verdad, en la justicia de Dios, porque Dios te va a defender. Porque yo tengo un abogado, tengo el mejor abogado, que es Jesucristo, y a veces, incluso cuando yo no tengo la razón, si yo hago lo que tengo que hacer, pues Dios me va a recompensar por el simple hecho de yo no haberme vengado. Porque a uno le provoca ir a arrancarle la cabeza a la persona agresora, porque a quien no le provoca. Ahora la diferencia es dejar la ira secar y dar lugar a la ira de Dios si verdaderamente me han ofendido. Pero el tesoro aquí más importante nos lo da Abraham en el caso cuando peleaba con su sobrino Lot. Vamos a leer en Génesis 13.
Vamos a leer la gran sabiduría que tuvo Abraham y que de allí podemos sacar bastante. Abraham y Lot se separan, es el título del versículo, ¿no? Fíjense que aquí ya Abraham estaba viviendo con su sobrino Lot y ambos vivían en el mismo territorio. Y empezaron a haber pequeñas posibles contiendas. Fíjense lo que hizo Abraham. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham murió multimillonario. Era el hombre más rico de la tierra. Y en esa época la riqueza, digamos, ocupaba espacio. La riqueza no es como hoy en día que está en una cuenta. La riqueza ocupaba espacio. Tenías yuntas de bueyes, recuas de mula, tenías de todo tipo de animales, todo tipo de cultivos, todo tipo de esclavos. Entonces eso te ocupaba un territorio completo, que era tuyo. Era como una, en términos modernos, una hacienda, por decirlo así. Y volvió pues por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, su sobrino, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Para colmo, vivían en un mismo terreno. Abraham era riquísimo. También el Lot tenía su riqueza. También necesitaba y estaba en esa misma tierra, ¿no? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea, para colmo, no nada más eran Abraham y Lot, sino que también cananeo y fereceo, para colmo, más gente. Entonces, entre ellos dos no cabían, imagínense 4 pueblos ahí metidos. Llegó un momento que no había abastecimiento, no alcanzaba el pasto, no alcanzaba el agua para las ovejas. Entonces los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaban a discutir. Fíjense que dice aquí que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. ¿Qué tipo de contienda? Mira, quítate, ya tú alimentaste las ovejas hoy, me toca a mí, ya no hay suficiente agua. Entonces empezaron a haber discusiones. Y esas discusiones de los siervos, ellos los llevaban a los amos, ¿verdad? Y los cizañaban unos contra otros. Mira que tu sobrino se cree la gran cosa, manda a sus siervos a quitarnos el agua, no sé qué, y así unos con otros. Había una pelea, pero fíjense que me asombra que la pelea no fue entre Abraham y Lot, sino que fue entre otra gente que los involucró a ellos, fue entre los pastores, entre los empleados, no entre ellos. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Aunque eran tío y sobrino, Abraham lo consideraba como un hermano, ¿no? No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjense que él no lo hizo como para separarse. Él se separa para evitar una pelea. Se pierde su derecho, porque él estaba ahí primero. Él es el tío, él puede mandar al sobrino que se largue con sus cosas. Tiene todo el derecho de hacerlo. Y aún así Abraham le permitió a Lot escoger dónde ir. Y claro, Lot escogió lo mejor y se fue, y Dios le prometió a Abraham: por lo que tú has hecho, leemos versículos más abajo, yo te lo premiaré. Aunque Abraham tenía toda la razón, pero se dio para ganar. Entonces muchas veces para ganar, como dijimos, la forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Nunca se pelearon, jamás, la Biblia no lo dice aquí. Fue una discusión entre pastores, porque no había suficiente agua, ni suficiente pasto, ni suficiente espacio para mantener la riqueza. Pero en nombre de la paz y del amor y de la unión de ellos, Abraham tomó la decisión de hacer lo que tenía que hacer. Digo, bueno, no podemos estar juntos, nos separamos, pero seguimos en paz por lo menos. No vamos a pelear entre nosotros, no nos vamos a matar, no podemos ir a guerra, ¿no? Porque tenía su ejército también, porque los dos eran multimillonarios. Una opinión antes de escuchar la versión completa de la historia. Yo creo que no alcanzan los números. Si nos ponemos a acumular las historias de todos, yo creo que alcanzamos el infinito. Porque ¿quién no lo ha hecho? ¿A quién no se lo han hecho? ¿Quién no lo ha vivido? Aunque sea de un modo u otro. Entonces fíjense que este problema existe, es latente, está en nuestra vida. Ahora, como dijimos, no es lo mismo vivir y deleitarse en peleas y convertir mi casa en un nido de gritos, en un nido de víboras, en un nido de estrés, que no se puede vivir así, de verdad. Vivir en pelea, en contienda, en un infierno bajo techo. Salgan de allí. Dios quiere que salgas de allí, ahora, hoy.
porque eso no es vida, porque el diablo va a permitir cierta comodidad en el chiquero para que no sienta necesidad de salir de allí. Entonces es importante reflexionar, ¿por qué busco pelea? Y si me la buscan, pararla allí. Fíjense que aquí vinieron a buscarle pelea a Abraham, y Abraham lo paró allí, no discutió. El baile es de a dos. Si me vienen a bailar, yo tengo el derecho, tengo la oportunidad de parar eso allí. Si viene alguien y me agrede, lo dejo así, ¿no? Pero vamos a analizar este caso porque parece superficial, pero es muy profundo de tratar. Yo no soy psicólogo, pero yo me baso en la palabra de Dios, y esta sabiduría de Salomón yo creo que mejora la de muchos psicólogos por ahí. Y no porque lo diga yo, porque la sabiduría de Salomón se la dio el mismo Dios a él. Entonces, partiendo desde este punto, desde este principio de saber evitar los problemas antes de que ocurran, esto es a nivel de países, a nivel de global, regional, en mi casa, en mi escuela. Muchas veces un malentendido tonto puede abrir brecha a una gran guerra, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos noticias que se equivocó un avión y ya empezó una guerra entre Norcorea y Surcorea? ¿Qué pasa, no? Imagínense aquí hace como 3 meses que, bueno, un avión venezolano se equivocó y se metió a Colombia sin querer por 15 minutos. ¿Qué hubiera pasado si Colombia dispara porque lo toma como una agresión de guerra? Una guerra entre los dos países. Entonces, pero no, se conversó y no pasó nada, ¿no? Como pasó hace unos meses. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar qué pasó, entender la situación antes de atacarla. Pero como les digo, ¿qué hubiera pasado si actuamos antes de entender? A veces ni entendemos la situación y ya nos metemos y entonces vamos y le jalamos al perro por las orejas. ¿Y qué pasa si jalo el perro por las orejas? Masoquismo, acto de estupidez, no hace falta y, como dice la Biblia, inútil. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Varias situaciones, yo creo que esa lista da para mucho más. Pero, ¿qué hacer en el caso de que alguien viene y me empieza a porfiar o me empieza a discutir? El consejo bíblico que está en Proverbios es: cállese la boca y escuche. Lo primero, así mismo, sin anestesia, cállese la boca y escuche. Vamos a leer Proverbios 18:3, ¿no? Porque si no escuchamos, no entendemos. 13, sí. No podemos, no dejamos la ira secar. No entiendo la situación y puede parecer el escenario del 6 y del 9 que vimos, ¿no? Que nadie tiene la razón y nadie está equivocado. Y eso tiende a ser así. Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué quiere decir fatuidad? Fatuidad es una manera elegante de decir estupidez. Entonces, una estupidez, responder algo sin escuchar. Nada más obstinante que una persona que tú le vas a decir algo y ya empieza a hablar. Entonces el consejo es: cállese la boca y escuche para que pueda responder bien. Como dijimos, 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callarse la boca. Entonces yo busco hablar, busco defender, busco creerme, busco echármela. Entonces no es siempre a tu modo, la otra persona también puede tener la razón. No hables sin saber de qué. Eso de verdad es lo más obstinante. Entonces aprendemos más escuchando que hablando. Porque hablando la otra persona está hablando, y si hablan los dos al mismo tiempo ni te escuchan ni escuchas tú, ¿y para qué? ¿No? Y eso también, para escuchar de verdad, tenemos que ver el tema analizando el punto de vista de la otra persona. Porque si no nos va a ser contado por fatuidad y oprobio. Entonces cuando alguien me está hablando, por favor, escuche, cállese y después hable, porque si no, no vas a hablar nada, vas a hablar sandeces y tonterías. No lo digo yo, lo está diciendo Salomón. Cualquier reclamo, dirigirse arriba, porque eso ya no se escapa de mis manos. Pero es así: cállese la boca y escuche. Otra situación, cuando alguien viene y me habla de una mala manera o me discute, ¿cuál es nuestra primera reacción? La defensa, ¿no? Es algo natural, en cierto modo. Entonces me pongo así, me pongo bravo. Tenemos derecho a enojarnos, dijimos, sí, pero no a responder de la misma manera. Entonces, si alguien me viene con un fuego y yo le echo gasolina, los dos nos vamos a quemar. Lo que pasa es si yo le pongo un extinguidor. Fíjense, esto yo lo he aplicado y de verdad es lo máximo. Aplíquenlo, háganlo. Se van a evitar 500 problemas a la semana. Aplíquenlo de verdad, de todo corazón. Este fue el primer proverbio que empecé a aplicar y, como les digo, ¿quieres vivir tu vida al máximo? Cállese y escuche. Y escuche lo que estoy diciendo y métase en el libro de Proverbios, que está la sabiduría de Dios, y ahí están todos los consejos para todo.
para las finanzas, para la vida, de qué comer, qué no comer, y todo funciona. Yo no sé, eso es como una fórmula que tú la aplicas y sirve, de verdad. Entonces, Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien me viene chocando, irritando, porque hay mucha gente así, y a uno lo que le provoca es darle un puño en la cara, y ¿verdad que sí? Pero uno tiene que dejar la ira secar, y responde calmadamente, y la persona se va a avergonzar, y se calla la boca ahí mismo, y va a bajar, eso automáticamente, como un extinguidor. O a veces, mira mijo, estoy pasando coleto, quítate de ahí. Perdón señores, se quedan así, perdón mijo, y siguen pasando coleto, tranquilo, y no pasó nada. Pero si yo me pongo a discutir, me pongo a pelear con la persona, que tengo el derecho de hacerlo, porque ¿quién eres tú para que me venga a decir? Si me da la gana de pisar y yo piso, yo soy el cliente, tengo derecho a hacerlo. Pero el hecho de que yo tenga la razón y tenga el derecho, no quiere decir que Dios me lo va a recompensar. Y si yo tengo y grito, como aquí cualquier persona, ¿no?, y respondo así, se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar el problema en vez de subsanarse. Entonces, si alguien viene respondiendo con ira, con rabia, respondo calmadamente y se va a acabar ahí el problema. Mates la culebra por la cabeza de una. Pero fíjense qué pasa, la palabra áspera, ¿qué quiere decir palabra áspera? Otra cosa chocante. Si yo respondo del mismo modo, se creo, le estoy echando gasolina, es como un fuego. Imagínate que me vengan con una llama así, yo decido si echarle extinguidor, los químicos del extinguidor, o si echarle gasolina. Entonces, si respondo con rabia, pues tengo derecho a hacerlo, ¿no? Pues voy a crear un incendio y una pelea, como dijimos que era inútil. Ahora, si yo respondo calmadamente, eso se muere y acaba allí. ¿Qué hacer ante una ofensa menor? ¿No? Vamos a suponer, me miró mal, o me respondió chocadamente, o no me saludó, etc. Vamos a llamarlos como ofensas menores, ¿no? Como dijimos ya, además de hacer la novela en nuestra cabeza y estar en la defensiva, ¿no?, tenemos dos grandes consejos para qué hacer en estas situaciones, porque estas situaciones son banales, básicas, diarias, pero mucha gente se ahoga ahí en un vaso de agua y crea una guerra mundial sin necesidad, ¿no? Entonces, ante una ofensa menor, lo primero que tengo que hacer es ignorar los detalles, porque si yo me pongo a estar pendiente de cada cosa, nunca vas a vivir. Vas a vivir estresado, muriéndose, y nada peor que vivir así o vivir con una persona que es así. Porque como vimos al principio, mejor es encontrarse una osa que le quitaron los hijos y que me coma, a vivir con un necio en una casa. Entonces, tú puedes estar destrozando tu familia si tienes estas actitudes. Puedes estar destrozando, aunque no te des cuenta, eso es como algo que carcome. Contaron un árbol en California que tenía, creo que 900 años, y ese árbol no lo movía nadie. Y una mañana amaneció tirado en la autopista así, y fueron las autoridades a investigar qué había pasado con ese árbol, y resulta que por dentro se había podrido, lleno de gusanos. Un árbol de 900 metros, resistió 18 rayos, 15 huracanes, 3 terremotos, de todo resistió ese árbol, y lo tumbó una porquerita así, una cosita mínima, un piojito. Entonces, es un ejemplo, es como algo que progresivo, que aunque no le vea el efecto, va a tener un efecto inmediato. Es como que yo tengo esta hoja y la empujo así, poco a poco, va a llegar la tendencia en que va a caer por su propio peso. Entonces así, cada vez que yo discuto menormente con mi marido, en mi trabajo, en mi escuela, aunque yo no me dé cuenta, estoy tendiendo un barranco. Y no es que Dios lo hace para castigar, el barranco siempre estuvo allí, el límite es ahí. Entonces, si yo sigo, aunque no lo vea, yo puedo estar arruinando una vida, yo puedo estar arruinando una familia, si me deleito en la pelea, si me encanta la pelea, y con una mala mirada. ¿Cuánta gente no se deja hablar con una mala mirada? Yo he escuchado historias ridículas, cursi, de verdad que por una tontería hacen un show, una novela, una guerra por nada. Entonces, si no ignoramos los detalles, vamos a leerlo que no lo leímos. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Me miró feo, bueno, a lo mejor no me vio y ya está, o eso es problema de la persona. Yo tengo derecho a enojarme, sí, pero no a guardar el rencor, como dijimos, no dejar que el sol se tienda, porque eso es revolver y deleitarme en el rencor, y eso abre puertas a otras cosas. Ahora, ¿hasta qué punto son los detalles que vamos a ignorar? No quiere decir que vamos a permitir que nos falten el respeto, que vamos a permitir que hagan lo que se les pega la gana. Cuando hay que poner orden, Cristo lo ponía. Echó prácticamente a patadas a los mercaderes del templo con todo el derecho, pero no pecó. Entonces, una cosa es que cuando ya es una agresión
física o verbal o psicológica. Yo tengo derecho a poner un parado. Ahora, eso es muy diferente las situaciones. No sé si logran ver la diferencia entre una ofensa menor, que bueno, no le pares y ya está, acepta a la persona con sus detalles, y una ofensa mayor, que es la que vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso de la ofensa menor, otra cosa, en el Proverbio 10:12, cómo se pasa una ofensa por alto. No es fácil, sobre todo cuando es alguna persona que apreciamos, ¿no? Dice que el odio despierta rencillas, por eso dice que tenemos derecho a enojarnos, pero no a guardar el enojo, porque el odio va a despertar rencillas, va a despertar peleas. Cristo no persiguió a esos mercaderes, le siguió dando patadas fuera del templo, hizo lo que tenía que hacer y ya está. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Tengo que amar a la persona. Y dice la Biblia que el que no ama, el amor del Padre no está en él, porque Dios es amor. Y si yo afirmo que Dios es amor, ¿no? Entonces criticamos a los que se disfrazan ahorita en Halloween, pero nosotros nos disfrazamos todo el año de hipócritas. ¿Ya? Decimos que amamos, cuando en realidad no amamos, porque el amor del Padre no está en nosotros. Entonces, ¿con qué cara vamos a ayudar a los demás? Porque un ciego no va a guiar a otro ciego, lo va a guiar hacia el barranco. No hay otra manera. Entonces el odio va a despertar rencillas, sí, pero con amor yo voy a aprender a ignorar las tonterías que me hace la otra persona, ¿no? Vamos a suponer que yo tuve un roce tonto con Jackie, ¿no? Y bueno, yo me voy a guardar ese rencor y eso, no, simplemente, bueno, como dijimos antes, hacemos tonterías y nos hacen tonterías. Entonces esto es una tontería. Entonces, bueno, a lo mejor estaba brava por otra cosa y me miró mal, ¿cuál es el problema? Y ya. Entonces, también hay que entender el punto de vista de la otra persona y ver que Dios no le da la importancia que nosotros le damos a las cosas. Esto es una tontería en cierto modo, pero a veces cómo ofende. Entonces, tenemos que ver la magnitud de la situación, del problema. ¿Vale la pena revolcarse en esto? ¿Vale la pena comentar esto? Un ejercicio que vi y lo hice y de verdad muy bueno, háganlo. Primero intenta no ver las cosas malas de alguien o no hablar mal de alguien, primero por 24 horas. Mira los resultados que cambia tu vida. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Vuelve a intentar otras 24 horas. Después extiende los 72 horas, una semana, luego 2 semanas. Vas a ver el cambio grande que te hace no hablar mal. Y uno no cae fácilmente otra vez en lo mismo, pero vamos a hacernos esa promesa con nosotros mismos. No vamos a hablar mal de nadie, por lo menos por 24 horas. Y analice usted su cambio. Si no hay cambio, bueno, siga hablando. Pero yo le aseguro que sí va a haber cambio. Entonces aplíquenlo, háganlo. Y una vez que hagas eso, ya la ofensa menor va a ser lo que es, una tontería, una ofensa menor. Entonces no tiene sentido pelear por una tontería, por una estupidez, por algo que no tiene ningún sentido y que no me va a beneficiar. Pero lo hacemos porque yo quiero tener la razón, porque es mi modo, porque es mi orgullo, porque me da la gana. Entonces yo tengo que ver qué pasiones internas me mueven a hacer a mí un buscapleito. Pero aquí es como el lidio, porque no sé, si yo soy buscapleito a lo mejor sí, pero también hay buscapleitos a mi alrededor y me inducen a la pelea. Entonces, aprender que con amor, el amor cubre todas las faltas. Se dice muy fácil, pero muy difícil de aplicar al 100%. Entonces, yo mismo tengo que volver a ver este mensaje, porque esto se repite y se repite a diario. Véanlo otra vez, lean estos proverbios, anótenlo, porque todos los días alguien te pisa, alguien te insulta, alguien te choca, alguien te mira mal, diario. Como dijimos, la conflictividad en el mundo nunca ha acabado y no tiene por qué acabar ahorita. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá aún más guerra, más odio, más rencor. Entonces, esto es lo que ha existido siempre, sigue existiendo y existirá aún en más magnitud. Entonces tenemos que estar preparados, porque si alguien me mira mal y me enojo, ¿cómo será cuando verdaderamente tenga que afrontar un problema grande? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Me voy a descompensar? ¿No? ¿Qué pasa si alguien se me acerca buscando pelear? Como dijimos anteriormente, el baile es de 2 personas. Esa frase grábensela. Para bailar se necesitan 2, para pelear también se necesitan 2. Entonces si alguien viene a bailar delante de mí, yo tengo el derecho a, como hizo Abraham, no pelear, no discutir, no hace falta, ¿no? 25:8 dice que no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Como dijimos, gente que se le encanta, vive en pelea, entonces apenas hay un problemita, llama un y se mete y le jala las orejas al perro, corriendo.
¿Por qué? Porque si alguien se me acerca buscando pelear, yo me meto de una, pero también leímos antes que honra es dejar la pelea antes de que comience. Eso es lo más importante que hay que entender hoy. No esperar que comience o algo. Estos son medidas para evitar que ocurra. Fíjense que eso es antes, no cómo tratarla, eso es antes de la pelea. Porque si alguien viene y me insulta, la pelea no ha iniciado. Porque el baile es en pareja, la persona está bailando sola. Yo decido si agarrarle la mano y empezar también a tambalear el merengue o no. De igual modo, ¿qué hacer entre una agresión o una ofensa mayor? Vamos a leer Filipenses 2, 3. ¿Qué es una ofensa mayor? ¿Qué se les ocurre? ¿No hay opiniones? Una mala palabra. Bueno, una mala palabra Esa que ataca. Es algo grave que afecta. Una calumnia. algo grave que afecta, una calumnia también. Una palabra en general yo creo que la podemos meter en ofensa menor, pero una palabra que sí hiera, que se metan conmigo, con mi familia, con Un falso testimonio. un falso testimonio, también podemos dar muchos ejemplos. Entonces todas esas ofensas mayores que ustedes conocen, o esas agresiones físicas o verbales, lo que dice Filipenses 2.3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense que aquí está la clave para la agresión o ofensa mayor. Primero, no vengarme, esperar que Dios me va a defender, porque si yo me vengo, ya mi justicia se hizo, ya Dios no va a hacer nada. A lo mejor mi justicia no sirvió para nada y seguimos en el mismo problema. Pero si yo espero que Dios me defienda, va a venir un juicio justo, tarde o temprano, lo vendrá. Pueden pasar años, pero Dios va a recompensar, ¿no? Yo creo que aquí más de uno puede dar fe de eso, de que si yo dejo las cosas así, incluso perdiendo la razón, teniéndola, yo pierdo la discusión porque quiero ganar, como hizo Abraham. Abraham tenía la razón y dejó eso así. Nosotros tenemos derecho también a no caer en eso. Y fíjense, aquí está la fórmula: no hagan nada por contienda o vanagloria, no para que yo voy a tener la razón, para que digan, viste que yo sí tenía la razón. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense que no dice igual que yo, dice como más que yo. Y de verdad, si tú aplicas esto, vas a tener una humildad que nada te lo va a mover. No es que yo no valgo nada, yo soy una basura, los de todo el mundo es mejor que yo. No se refiere a esto en ese sentido. Lo que se refiere es que yo voy a amar a los demás, aceptarlos con absolutamente todas sus faltas, y ese amor va a cubrir eso, y no va a haber divisiones dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia. Tenemos que luchar por la paz, pelear por la paz, porque el diablo pelea para romper la paz. Es nuestro deber luchar en pro de mantener la paz. No lo podemos hacer si me da la gana, si yo quiero tener la razón, porque todos los conflictos dijimos que vienen de ahí, del corazón de los hombres, de la grandeza de querer tener más, como el caso de las guerras entre países, de que no canalizamos las diferencias y nos vamos a los golpes, como uno ve a veces por ahí, o incluso lo hemos hecho también. Y el hecho de ver a los demás como inferiores a yo, y yo soy el que tiene la razón, yo soy el que hago, y resulta que, como vimos otra vez el ejemplo del 6 y el 9, nadie tiene la razón y nadie está equivocado. Entonces hay que ver la cosa con la perspectiva del otro. Ahora, si el otro sí está equivocado y yo tengo la razón, la situación ya es diferente, pero yo no voy a pelear para demostrar que yo tengo la razón. Eso es otra, discutir para demostrar que yo tengo la razón y que yo lo hice así, sino que fíjense, viendo a los demás como superiores a sí mismos. Entonces son como pequeños consejos, fórmulas, que si tú las empiezas a aplicar, añadido a lo que dije de no hablar 24 horas sin hablar mal de nadie, vas a ver cambios progresivos. Porque eso no es de la noche a la mañana, pero sí hay que empezar a aplicarlo. Nunca es tarde para empezar, aunque tengas 90 años. Ahora, leímos que siempre, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así dijo, aconsejó Pablo. Pero es en cuanto dependa de mí. ¿Qué pasa si ya no depende de mí? Hay un problema inevitable como puede pasar. Lo primero para poder manejar esta situación es aclarar las cosas de inmediato. Pero dejando la ira secar, como dijimos, amarrar la lengua de sapo, callarse antes de hablar, y todos esos pasos es la prueba final
de las 4 preguntas. Antes de yo hablar con la persona, tengo que sentarme con calma, sin rabia, sin rencor, sin molestia, sin querer tener la razón, sin que yo le voy a demostrar, sin el tú vas a ver, sino hacer las 4 preguntas. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le voy a decir a la persona? ¿Qué voy a reclamar? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Cuál es la situación? Porque a lo mejor el problema es una novela en mi mente y la persona ni está enterada, ¿verdad? Que ha pasado que te vienes con un problema y tú, era una tontería. Segundo, la manera en la que lo vamos a decir, como vimos en el ejemplo del sultán. Tercero, ¿a quién se lo voy a decir? Fíjense que con humildad, Abraham siendo tío, dijimos que tenía derecho de echar a patadas al sobrino de ahí, era autoridad sobre él. Pero con humildad consideró a su sobrino, dijo que era un hermano para él. Entonces, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Es una autoridad? ¿Es mi mamá? ¿Es una persona que no conozco en la calle? ¿Qué pasó? Porque esto puede, como les digo, desde las guerras hasta que te pisan y te insultan en la calle, esto se aplica y todos los principios son lo mismo, porque la Biblia es la misma. Entonces, la misma fórmula para todo. Y lo más importante, ¿para qué? Esa es la pregunta de oro. ¿Para qué vale la pena hacerlo? Porque si ya el problema se acabó, yo vuelvo a abrir el tema, entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces me da la gana de tener la razón, entonces como no gané, voy a empatar por lo menos. Entonces uno vuelve y vuelve a abrir la herida y se vuelve a revolver, y a veces no ha pasado que se termina una discusión y la persona vuelve a abrir el tema, y uno dice, pero Dios mío, pero ya se acabó, cállate la boca, ¿por qué vas a tener que volver a abrir lo mismo? ¿Por qué? Porque queremos tener la razón y nos mueven las pasiones internas y no hemos entendido la importancia de ceder para ganar. Vamos a ver también 2 de Timoteo 2, 23-26. Aquí está cómo manejar el problema si ya existe, ¿verdad? Porque antes vimos cómo evitar, ahorita si ya existe, ¿qué hago? Problemas pequeños, grandes, de generación en generación, entre familia, entre iglesia, en todo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Otra vez le da la razón a lo que leímos en el Santiago, ¿no? Porque el siervo del Señor, ¿quién es el siervo del Señor? Nosotros, yo. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo voy a corregir a los que se oponen? Con mansedumbre. No es que aquí mando yo y esto se hace como a mí me da la gana y eso tú no lo puedes hacer así y eso va a ser así, entonces me pongo a discutir por una tontería y resulta que no es nada, sino que dice que con mansedumbre, como dijimos, dejando la ira secar, amarrando la lengua de sapo, sabiendo qué decir, para qué decirlo, cómo decirlo y a quién se lo voy a decir, ¿verdad? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otra vez leímos que cuanto depende de mí, si no depende de mí, yo hago lo que tengo que hacer. Dice, a lo mejor Dios va a permitir que la persona entienda en un futuro, y si no lo permite, Dios sabe por qué. Y si la persona no entiende, es un problema de la persona, por lo que yo tenía que hacer, lo he hecho. Entonces, ¿cómo manejo el problema? Aquí lo que tengo que hacer y después entregar la cosa a Dios y ver qué va a pasar. No quiere decir que yo me voy a dejar pisotear, como dijimos, los dos extremos. Estamos hablando de diferenciar entre para qué voy a discutir, ¿verdad? Porque como dijimos, la discusión se pierde una vez que ya existe, porque se perdió la paz. Y dice que hay que esforzarse en mantener ¿qué? El vínculo de la paz, así dice la Biblia. Entonces un esfuerzo, porque las peleas siempre van a existir, los desacuerdos siempre van a existir y los vemos como cosas aisladas o excepcionales. El hecho de que no nos estemos cayendo a puño entre nosotros aquí no quiere decir que no existan posibles peleas o discusiones entre nosotros. Existen, sí, van a existir siempre, van a seguir existiendo, pero la diferencia es cómo manejar los problemas y saber evitar los problemas nuevos. Muchas veces se dice fácil y aceptemos con la cabeza fácil, pero de verdad se va a aplicar, va a funcionar de algo. Entonces eso depende mía, la decisión, tomar y aplicar y ver las señales. Si tengo problemas en todos lados, no hay 100 idiotas, el idiota soy yo, como dice ese refrán en inglés. Y lo último, lo más importante, ceder para ganar, que es perder para ganar. Muchas veces en una discusión, como dijimos, son las pasiones que yo me da la gana de ganar, yo voy a ganar, yo voy a tener la razón, pero es perder para ganar lo más importante. Fíjense también, no hemos entendido que es mucho más fácil evitar la pelea que resolverla. Lo mejor es ceder
cálatela aunque no tengas la razón, ¿no? Porque aunque sea injusto, Dios te va a defender. Porque siempre desde pequeños, desde chiquitos peleamos por tonterías. Los hermanos se pelean por quién se peina primero, quién va a usar el baño primero, quién va a comer primero, que por el canal de televisión, etc. Y de adultos la cosa no cambia mucho. Seguimos peleando por tonterías y por estupideces, como para tener la razón, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no cambia. Desde niños ya hay conflictos de adolescentes, de adultos, de viejos los vamos a tener. Entonces hay varias circunstancias que a veces simplemente no provoca pelear, no vale la pena pelear. ¿Quieres entrar al baño primero? En el caso de los niños, bueno, entra primero. Una persona te está discutiendo para algo, bueno, también hazlo. Y aunque tengas la razón, Dios te lo va a recompensar en un futuro. Porque Abraham tenía la razón, pero se dio perdiendo para ganar. Se ganó el amor de su sobrino, ganó la paz, no hubo guerra entre esa gente, se fueron en paz, todos fueron felices y Abraham teniendo la razón. Entonces, por tonterías no vale la pena discutir. Cede al orgullo, cálatela, aunque tengas toda la razón, que siempre ocurre, mejor callarse la boca o permitir al otro esa pequeña tontería, no batallar por una estupidez. Ahora, como dijimos, la diferencia entre una ofensa mayor y una ofensa menor. O sea, me miró feo, yo no tengo por qué ir a batallar eso. Y cierro con una frase de Max Lucado, ¿no? Que el conflicto es inevitable, obviamente, pero el combate es opcional. Como dijimos, volvemos al ejemplo del baile. El baile es de a dos. Me van a venir a buscar peleas, eso es inevitable. Van a haber problemas, es inevitable. Lo que sí puedo evitar es ponerme a bailar en la tontería, ponerme a bailar en lo que no tiene sentido. Entonces mi combate es opcional. Entonces tenemos un Dios justo que sabe lo que hacemos. Si cedes a tu egoísmo, ya vas a tener la victoria automáticamente, Dios te lo va a recompensar. Porque te has esforzado en mantener el vínculo de la paz, te has esforzado en mantener la unión. Debemos amarnos unos a otros, que es lo que nos enseñó Jesús. Y si no nos amamos unos a otros, no vamos a pasar por alto las ofensas, vamos a discutir por tonterías, vamos a combatir. Piense que es una cadena, es una regla de la cadena y todo viene de la misma raíz. Entonces, mientras yo no ceda mi egoísmo, mis ganas de tener la razón, yo no voy a poder evitar el problema. Entonces, lo más importante es entender que no es solamente cómo tratar el problema, pero ¿para qué tratar un problema si lo puedes evitar? ¿No? Entonces, evitar el problema antes de que ocurra, cortarlo allí y vas a ver que Dios te va a recompensar y la iglesia será indivisible y nada ni nadie lo va a poder separar. Siempre y cuando hacemos esto. El día que dejemos de hacer esto, o que no lo hagamos, que hagamos lo contrario, den esta iglesia por muerta y por cerrada. Pero tengo fe que en el nombre de Jesucristo eso nunca va a ocurrir, porque tenemos que seguir haciéndolo y aprender a ceder. Y no me refiero a la iglesia de aquí Camino de Salvación, me refiero a la iglesia mundial. Mucha gente está haciendo esfuerzos gigantes entre iglesias para unirnos en Venezuela y en el mundo. Una cosa es el ecumenismo y otra cosa es la unión verdaderamente en Jesucristo, ¿no? Pero el día que dejemos de hacer esto, denos por perdido, pero no lo vamos a dejar de hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que ceder para ganar y Cristo es el único y fiel. Dios es bueno, como dijimos, Dios no está muerto y Él es el que me va a ayudar a obtener la victoria, a mí, a mi iglesia, a mi país y en todo ámbito. Entonces, ceda. No es fácil, pero cede al orgullo, quebranta el orgullo y la otra persona quiere hacer lo que lo haga, pero yo cedí en nombre de la paz y lo que estaba en mis manos lo hice y Dios lo recompensará. Amén. Amén.